tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado sus vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, que son los que vamos a compartir con ustedes, confirmándolo lo que por reiterado ya parecía un lugar común, ¿no? No solo la preparación de esa potencia planetaria imparable que es China y la demostración de músculo que hace en sus áreas de influencia. Esto es una realidad inobjetable, ni siquiera se pone en duda por parte de ninguna de las grandes potencias, pero lo que les preocupa es que China realmente está enfatizando mover músculo, tener la proyección del poderío naval, la proyección del poderío aéreo, sus experiencias espaciales y la combinación de todos los factores, ¿no? Por supuesto, esto trae algunos roces para los que antes consideraban que tenían libertad excesiva, entre comillas, porque los marinos saben muy bien dónde se puede decir eso y dónde no, en todos los mares que rodean el área de influencia de China, ¿no? Recuerden ustedes que aquí se juntan con la Federación de Rusia, las influencias y áreas de Japón, desde luego temas tan vidriosos como los de Taiwán, Filipinas, todo aquello que en la Segunda Guerra fue teatro de operaciones dramático y sangriento, ¿no? Cualquiera sea el caso, vamos hoy a comenzar mostrando lo que las agencias internacionales han tenido necesariamente que poner en pauta, y de todo lo que teníamos hemos seleccionado algo que nos parece muy significativo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre esta proyección del poderío aéreo y naval hay en realidad muchas lecturas. Esta es una de ellas. Vean esto. Lo que estamos viendo es la demostración de fuerza de la aviación naval, la aviación de guerra naval de China, que se entrena para mejorar su preparación para una eventual guerra. La escuadrilla de la aviación bajo la flota del Mar de China Meridional, de la Marina de China, se ha centrado en formación y en ejercicios para garantizar la preparación para un combate, tanto como el país se embarca en el camino de la profundización de la reforma militar. Wang Weixin, comisario político adjunto de este grupo de la aviación de la flota del Mar de China Meridional, dice: como un miembro del partido, he sido educado por el Partido Comunista de China durante años y soy un soldado cultivado por el ejército durante años, y yo debería desempeñar un papel principal. No puedo bajar mi nivel de trabajo debido a mi estatus. Debo estar perfectamente preparado para lo que sea. Wang Weixin, sargento mayor, dice: creo que va a ser mejor después de la reforma que estamos asistiendo. Desde hace años he visto equipos de actualización y cada vez más avanzados, y estoy muy contento. No pensé demasiado en pensar de irme de baja, retirarme o quedarme. Sí estoy, y si me piden que me quede, me quedaré. Seguiré trabajando duro. En una palabra, todo tiene un propósito y esto es ganar guerras. La aviación naval de la flota del Mar del Sur de China, uno de sus jóvenes representantes, dice: con la profunda reforma extenderemos y profundizaremos los ejercicios conjuntos, hacer más sólidos los sistemas de combate establecidos entre los diferentes brazos armados de nuestras fuerzas, pero sobre todo para asegurarnos de los triunfos. China instala sistemas de misiles antibuques en el Mar Meridional. Y las imágenes de satélite indican que las Fuerzas Armadas chinas han instalado nuevos sistemas de misiles contra unidades navales en una isla en el Mar de China Meridional. Se trata de imágenes tomadas de la base naval de Yulin, situada a lo largo de la costa meridional de la isla de Hainan, al sur de China, que demuestran varios lanzadores de misiles modelos chinos. Y lo publicó nada menos que Defense News, el portal estadounidense dedicado a los temas de defensa y temas militares. El analista de imágenes Amit Gur confirmó que las nuevas construcciones son misiles antibuque, confirma el informe que les dimos anteriormente, ¿no?
La dirección en la que se enfrentan los lanzadores nos lleva a creer que son misiles tierra-mar, agrega el analista. Gur explicó que los sistemas de misiles captados por los satélites parecían estar completamente operativos y ya listos para disparar. También dijo, ellos, refiriéndose a los chinos, deben haber concluido trabajos de renovación, ya que los sistemas son claramente visibles. Recuerden que estas eran las islas que ellos cubrieron con millones de toneladas de arena y luego hasta le pusieron pistas de aterrizaje, ¿no? Bueno, es su mar y lo mantienen a su gusto. El mar de China Meridional, donde hay un antiguo conflicto territorial entre China y algunos de sus vecinos por la disputa de varias islas. En la habitual rueda de prensa hoy en la Cancillería china, Geng Shuang, vocero oficial, le tocaba hoy y decía, el presidente chino Xi Jinping ha felicitado a Moon Jae-in por su elección como presidente de Corea del Sur, como dijo Xi en su mensaje de felicitación, y China otorga gran importancia a sus relaciones con Corea del Sur y está dispuesta a trabajar conjuntamente para salvaguardar el duro tema sobre las bases de la compensación mutua y el respeto mutuo. China se ha comprometido a cimentar la confianza mutua política, manejar adecuadamente las diferencias y mejorar la coordinación y la cooperación a fin de promover el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales. China propone al nuevo presidente de Corea del Sur buscar soluciones constructivas. Mientras tanto, en Tokio hay declaraciones sobre esta fluida situación internacional. El secretario general de gabinete, Yoshihide Suga, dice, para Japón, Corea del Sur es su vecino más importante, con el que comparte un interés estratégico. La coordinación de la cooperación japonesa y surcoreana en áreas como Corea del Norte es extremadamente importante para la estabilidad y la seguridad de la región. Nueva administración y esperamos consolidar la cooperación para que podamos construir una nueva era de futuro. El acuerdo entre Japón y Corea del Sur se hizo a finales de año, hace 2 años, y fue muy bien recibido por la comunidad internacional. Y creemos que es muy importante que cada parte continúe implementando el acuerdo de manera responsable. Luego de estas declaraciones por parte de la Cancillería del Imperio del Sol Naciente, había reacciones también en los medios de comunicación. La televisión estatal de China, a través de su ancla Wen Jing, decía, citando a Xi Jinping, ¿no? Siempre he valorado mucho Corea del Sur y las relaciones entre China y Corea del Sur. China está dispuesta a trabajar con Corea del Sur para salvaguardar conjuntamente los logros de las relaciones entre China y Corea del Sur y consolidar la confianza política mutua, gestionar adecuadamente las disputas y reforzar la coordinación y la cooperación, impulsar el desarrollo sano y estable de las relaciones entre ambos países sobre la base de la comprensión mutua y el respeto mutuo. Y estoy dispuesto a hacer esfuerzos en esa materia. Mientras tanto, Japón y China esperan trabajar con el nuevo líder de Corea del Sur. Y también en ese sentido, en Alemania, en Berlín, se hablaba de más sanciones. En este sentido, Martin Schäfer, vocero de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, decía, las actividades de la Embajada de Corea del Norte, entre ellas la operación del conocido Hostel de la Ciudad, que está apenas a un tiro de piedra aquí mismo, cumplen claramente con una ofensa. No son actividades diplomáticas y consulares de una misión extranjera de Corea del Norte. Hay que aclarar, se refieren a lo que ocupaba Corea del Norte cuando Berlín estaba dividido. Y ellos le dicen ahora, achíquense, utilicen lo que necesita la embajada, pero nada más. Existe un claro reglamento de la Unión Europea que en nuestro punto de vista jurídico es el derecho aplicable basado en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que es el derecho europeo y por lo tanto también el derecho alemán. Esta es la base jurídica para dar los siguientes pasos que determinan las actividades económicas de este albergue de la ciudad. En realidad, la Embajada de Corea del Norte, cuando Berlín estaba dividido y eso pertenecía a la ex Unión Soviética, entonces
tenía unas instalaciones enormes y un hotel ahí donde había gente que no precisamente estaba cumpliendo labor diplomática, ¿no? Martin Schäfer dice, estamos de acuerdo en que necesitamos aumentar las presiones, lo dijo el ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, y lo dijo la semana pasada durante un diálogo estratégico con su homólogo chino. Y no solo estamos de acuerdo con Estados Unidos y la administración estadounidense. Los chinos, que sí necesitan una presión internacional conjunta, incluso hablan de sanciones. Es decir, Alemania refuerza las sanciones contra Pyongyang, cerrando el hostal en Berlín, es decir, cerrando el hotel que tenía en sus predios la embajada de Corea del Norte cuando Berlín estaba dividido, ¿no? En Berlín se habla de complot de la extrema derecha y hay gente preocupada y dando declaraciones. Ministro de Defensa de Alemania, que está a cargo de Ursula von der Leyen, decía en esta importantísima rueda de prensa que concitó mucha atención: nosotros en la Bundeswehr tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos cómo, con los muchos miles de procedimientos que se manejan correctamente a diario y donde el liderazgo se lleva a cabo en un excelente y alto nivel de responsabilidad, cómo podemos tener incidentes. Nos cuesta creerlo. Anuncia cambios en el ejército, ella. Vielen tausend Vorgängen, die tagtäglich richtig entschieden werden und wo Führung genau auf der Ebene der Verantwortlichkeit sehr gut und hervorragend. ¿Cómo se ha frenado el liderazgo interno en estos casos? Para nosotros es sobre todo mirar hacia adelante, ¿eh? Tenemos que mirar hacia adelante, seguir adelante y decir, ¿qué podemos hacer ahora? He presenciado desde varias disposiciones que vamos a abordar, que van desde una inspección del sistema de castigo no judicial a un nuevo programa, el liderazgo interno de hoy. Se centra en mirar hacia adelante, incluye una revisión de la política tradicional, que la última vez que se revisó fue en el 82, da una visión diferente de cómo las tropas deben tratar y deben ser tratadas, y ver el legado de los militares alemanes y un amplio examen de la educación política y la formación y educación dentro de la Bundeswehr, que es uno de los elementos que hemos discutido, es decir, el ejército alemán, la Bundeswehr. Y la ministra de Defensa dijo: lo que es importante para mí es que no se empiece a amontonar todo sobre los militares, como su pregunta ya sugiere, sino que tenemos que abordar cualquier incidente con las medidas adecuadas y la firmeza necesaria. No solo en los casos de la derecha extrema, también la penalización de todas las tendencias derechistas y extremistas en la Bundeswehr, que no aparezcan ahí tipo fachos, digamos, ¿no? Pero también tenemos que lidiar con los casos de degradación sexual de soldados, tanto como hombres. Parece que ha habido mala conducta sexual en los y las oficiales, los soldados. Volveremos a trabajar en Tradition Zerras, un principio interesante y positivo. Mucho de eso es bueno. Ahora, sin embargo, deja algunas puertas abiertas. Tenemos que corregir todo para que no haya problemas. El ministro de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, dijo finalmente: no debemos olvidar que el caso del soldado A, las cosas empezaron a ir realmente mal, precisamente porque el servicio alemán de contrainteligencia militar no fue llamado en este caso. Si más no es llamado, entonces no puede abrir una investigación. La cuestión en el caso del soldado, este caso específico que nos ocupa, es que nos está causando tanta preocupación. ¿Por qué el oficial disciplinario litigó el caso con el abogado de disciplina militar sin entrar en el caso en los registros del personal, por lo tanto, excluyendo al organismo que debía actuar? Es decir, están hablando de cosas muy detalladas para poner orden en las Fuerzas Armadas, ¿no? El asesor alemán, defensor de los demócratas sociales, el partido SPD, Rainer Arnold, también le sacaba punta al tema y decía: durante la audiencia, especialmente durante la parte sobre lo que el liderazgo interno sostiene, ella continuó formulando preguntas. Me pregunto, quiero preguntar a los soldados. No,
Ella es la que tiene que dar orientación. Ese es el liderazgo interno. Tiene que escuchar, pero tiene que tener cuidado de que la Bundeswehr no fomente una cultura de inseguridad y, sobre todo, que no se permita que se desarrolle una cultura de desconfianza. La Bundeswehr es el nombre oficial del ejército, ¿no? Esa desconfianza en parte ha sido creada por su estilo de liderazgo personal. Está descargando a la ministra de Defensa, ¿no? No puede ser que un general sea eximido antes de que alguien haya hablado con el general sobre los asuntos que su propia prensa informa a los medios de comunicación. Y un buen liderazgo no hizo caso de esta pregunta 2 veces y ella representa errores extremos que han ido ya llegando a la parte superior de la cadena de mando. Detrás de todo esto está que la ministra de Defensa alemana anunció cambios en el ejército tras el escándalo en torno a un soldado que planeaba supuestamente un atentado en Alemania, haciéndose pasar por un refugiado sirio. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, anunció modificaciones importantes. Detenido otro oficial alemán que preparaba atentados. Ahora estamos en Londres. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con la primer ministro del Reino Unido, Theresa May. Y Stoltenberg dice: tengo muchas ganas de discutir con ustedes nuestros preparativos para la próxima reunión de los líderes de la OTAN en Bruselas el 25 de mayo. Hay 2 temas en la agenda: el intercambio y la lucha contra el terrorismo, para variar. La primera ministra británica en funciones, Theresa May, como acabamos de ver, recibió en el 10 de Downing Street, la residencia tradicional del primer ministro, la única puerta de Londres importante que no tiene llave. Cruzó, vieron que cruzó. Ningún periodista puede poner un pie en Downing Street, una callecita de 50 metros donde está el 10 y el 11, nada más. Y aquí está hablando hacia Hyde Park, que es donde pueden estar los periodistas del lado de enfrente. Dijo que sobre la situación de las autoridades militares, hemos recibido una solicitud para incrementar nuestra presencia militar en Afganistán con unos cuantos miles de soldados. Estamos evaluando esto. Creo firmemente que la mejor respuesta que tenemos al terrorismo y la mejor arma que tenemos contra el terrorismo es entrenar a las fuerzas locales a combatir ellas mismas el terrorismo. Luego, otra pregunta, dijo: ahora estamos estudiando la solicitud y tomaremos decisiones dentro de semanas sobre el número total de tropas y la composición de estas fuerzas que tenemos en Afganistán. A otra pregunta dijo: la solicitud de nuestras autoridades militares es de unos pocos miles de soldados, pero esto es algo que va a ser entregado a todos los aliados y por muchas naciones. Así que no solo hablamos de unos pocos aliados de la OTAN que entregarán fuerzas, sino de toda la alianza, que es la que tiene que ponerse a tono, poniendo a disposición las fuerzas. En suma, la OTAN estudia la solicitud de aumentar la presencia en Afganistán. Y ahora estamos en Lituania. Alto jefe de la milicia estadounidense, y responde también a lo que ha dicho Turquía, ¿no? Secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, dice: trabajaremos muy cerca con Turquía en apoyo de su seguridad en su frontera sur, en la frontera sur de Europa, y nos mantendremos estrechamente conectados. Ahí pasaba revista a los blindados alemanes y las tropas especiales. Y su declaración, James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos: trabajaremos muy de cerca con Turquía en apoyo de su seguridad en su frontera sur, especialmente en la frontera de Europa, y nos mantendremos estrechamente conectados. Estamos muy abiertos a las discusiones sobre opciones y trabajaremos juntos. De las preocupaciones, no me preocupa en absoluto la alianza de la OTAN y las relaciones entre nuestras naciones. No siempre es ordenada, refiriéndose a un reportero donde trabajamos los temas. Lolita, le decía. Otra pregunta dijo: las conoce por su nombre, ¿no? Le llamó Lolita. Desplegaremos cualquier capacidad necesaria aquí. La razón del despliegue que ves ahora es la falta de respeto por el derecho internacional de parte de algunas naciones
por una nación en la región. Mientras las naciones demuestran respeto, no tendríamos que hacer esto. Pero vamos a hablar con los líderes de cada una de las naciones y vamos a trabajar en Bruselas y trabajaremos juntos. To the leaders of each of the nations, and we'll work this out in Brussels, and we'll work together. James Mattis dice que abordará las preocupaciones turcas sobre Siria. El secretario de Defensa James Mattis dijo que este miércoles que estará seguro de que Estados Unidos podrá resolver las tensiones con Turquía sobre la decisión estadounidense de armar a los combatientes kurdos en Siria. Vamos a resolver sus preocupaciones. Ahora estamos en Ankara, precisamente. Y Erdogan mantiene una conferencia de prensa con el visitante de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma. La lucha contra la organización terrorista Daesh, el Estado Islámico, no debería llevarse a cabo con otra organización terrorista, lo que pondría en peligro el futuro de Siria y de la región. Es obvio que las medidas equivocadas, adoptadas en el pasado, trajeron a Siria a la situación actual. Luego agregó: queremos creer que nuestros aliados preferirán unirse a nosotros, no con una organización terrorista, y expresaremos nuestra posición sobre este asunto y nuestras preocupaciones con respecto a esta decisión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 16 de mayo, y lo haremos en detalle. 16 Mayıs'ta Başkan Trump'la yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. No improvisa, tema delicado, lee, posición oficial. Y luego dijo: Temenni ederim ki şu ana kadar espero que las realidades que se han expresado hasta ahora sean revocadas por el momento en que voy a los Estados Unidos, que somos los que pasamos por estos incidentes, refiriéndose al conflicto en Siria y sus repercusiones en la región. ¿Y qué hacen estas declaraciones? No tienen nada que ver con estos incidentes. En suma, Turquía está furiosa con Estados Unidos por armar a los kurdos de Siria. Bueno, déjeme decirle que los kurdos los han armado muchos gobiernos, son grandes guerreros. Cuando estaba Saddam Hussein en Irak, vivían tranquilitos, tenían su propio idioma como uso, sus propios medios de comunicación, su propia legislatura, su propia policía, su propio sistema educativo. Bueno, esto es muy importante. Estamos en Washington. Lavrov, en Washington. Secretario de Estado, Rex Tillerson, le da la bienvenida en el habitual área de toma de imágenes de la prensa. Bombardean las preguntas. Quiero dar la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores, señor Lavrov, al Departamento de Estado y expresarme agradecimiento por su viaje a Washington para continuar nuestro diálogo y nuestro intercambio de opiniones que comenzó en Moscú con el diálogo que él organizó en una amplia gama de temas. Gracias. Se refiere ahora a una patadita sobre el director del FBI. La salida de Comey echó alguna sombra y Lavrov dice, ¿fue despedido? Se refiere a la salida del director del FBI. El reportero le dijo, sí. Lavrov dijo, estás bromeando. Y el reportero le dijo, sí, fue despedido. Lo agarraron fuera de base con esto. Lavrov y Tillerson se reúnen en Washington y eso es lo importante. Vladimir Vladimirovich Putin siempre se ha dedicado al deporte, a las artes marciales, pero también ha sido jugador de hockey. Aquí está en Sochi, en el Mar Negro, una zona de turismo. Ustedes saben a quién agradezco especialmente, no a los patrocinadores, aunque por supuesto le estamos muy agradecidos, no a los organizadores, aunque también le estamos muy agradecidos, pero sí a los miembros de su familia. Muchas gracias a ellos por este enorme apoyo. Y por supuesto gracias a las estrellas de nuestro hockey, a los campeones olímpicos, a los campeones del mundo, de Europa. Por supuesto, sin su apoyo intelectual, sin su habilidad, por supuesto, la Liga de Hockey Nocturna no podría haber tenido lugar. Putin vuelve a asombrar en hockey sobre hielo al marcar 7 tantos. Ya no se trata de gran experto en artes marciales, sino en este deporte durísimo, el hockey sobre hielo. Llegó el número 11 del equipo, las leyendas del hockey, jugó en la delantera, se mostró muy activo e incluso llegó a perder el equilibrio en una ocasión. Compartió equipo con históricos jugadores como Vyacheslav Fetisov,
varias veces campeón olímpico de la URSS entonces, y Pavel Bure, campeón mundial y subcampeón olímpico con Rusia, además de políticos y empresarios, ¿no? El equipo liderado por el jefe del Kremlin ganó 17-6, por supuesto, a una selección de jugadores en activo de la Liga Nacional y otros altos funcionarios. Washington otra vez, vicepresidente ante la familia de la milicia. Mike Pence dice, muchas gracias a todos, Dios los bendiga, Dios bendiga a estos maravillosos niños que hicieron un trabajo tan maravilloso. Un niño dice que me debes una disculpa después de que Pence lo golpeó accidentalmente con su manga cuando hacía un gesto, el manga de su saco. El joven pidió al vicepresidente estadounidense Mike Pence una disculpa después que el político rozó accidentalmente su cara en este evento celebrando el Mes Nacional de Aprecio a los Militares. Agradeció a todos los niños que participaron en el evento en el edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower de Washington. Hizo un gesto con su brazo y le pasó fuerte la manga sin darse cuenta en la cara al muchacho. Y cuando el muchacho le dijo, me debes una disculpa, bueno, dio abrazo a todos los niños. Mientras que la cámara de televisión rodaba, le dijo, me debes una disculpa. Me rozaste con la manga. Y él le dijo, caramba, lo siento mucho, lamento molestarte. Después de un breve intercambio con el muchacho. Una tomita al estilo de la televisión estadounidense para dar el toquecito humano, ya que aquí se está hablando de guerra en muchas formas. Los niños actuaban allí, estaban a su gusto siendo recibidos. Lo anunciado en satélites es nuevamente volver sobre el tema de cambio climático debido a la contaminación que le hacemos a nuestra muy querida y única nave espacial, ¿no? Y en los demás no veo nada que mejore lo que tenemos planteado o lo que les hayamos mostrado a ustedes en pleno desarrollo. De hecho, en este momento estoy revisando 3 diferentes señales para que no se nos escape nada en lo que les mostramos a ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. 10 de mayo de 1975, asesinan a Roque Dalton. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí el informe de la Armada Bolivariana, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Armada Bolivariana, Programa Dossier. Información referente al 29º crucero de instrucción al exterior del Alfa Bravo, Bravo Eco 11, Simón Bolívar. Alfa Bravo significa en el Código Fonético Internacional es Armada Bolivariana y Bravo Eco es B larga E, es buque escuela, ¿no? Es el Código Internacional. El buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, continúa navegando en retorno a la patria, puerto de arribo, la base naval, otro almirante Agustín Armario, el Puerto Cabello, Venezuela, para mayo 17. Se encuentra navegando en posición geográfica, latitud 17 grados 18 norte, 74.25 oeste. Bien, a ver. 74 oeste y 17 norte. Ok. Este es el 20. 17 es un poquito más abajo. Y 74. Este es meridiano 70. Así que está entre el 70 y el 80, está casi a mitad. Es decir, viene rumbo retorno a la patria, ¿no? Va a pasar seguramente en alguno de los extremos de Haití. ¿Qué más nos dicen? Está a una distancia de 50 millas náuticas al noreste de Port Salud, exacto, al noreste de Haití, como dijimos.
norte y al este de Haití. Sobre este particular, dice que está navegando a 5 nudos y un rumbo 140. Es decir, 0 es norte, 90, 180, es decir, 90, 180 es el contrario. Entonces está en un rumbo en este sentido. Por lo demás, nos dicen que el personal de cadetes ha efectuado actividades propias de los oficiales de cubierta y de oficiales de ingeniería, cumpliendo con las faenas programadas en las diferentes versiones, en las diferentes divisiones. Hay actividades sociales y deportivas, por supuesto. Se dictó charlas sobre primeros auxilios a toda la tripulación. Se impartió instrucción sobre maniobras de buques y carga y estiva al personal de cadetes por grupos de guardia. Las condiciones del clima: nubosidad dispersa, parcialmente nublado, viento del este hasta 13 nudos, visibilidad buena, marejada con olas de hasta 1,5 metros de altura. Está muy cómodo eso. En el glosario naval, cabecear. A mí me tocó cabecear bastante porque navegué la cola de un huracán en el Caribe, en un buque de gran calado, pero con un capitán que quería cumplir como fuera con el itinerario, y navegó la cola del huracán porque era un viaje inaugural. Y esto de cabecear, moverse el buque levantando y bajando alternativamente la proa. Bueno, en este caso, el buque clavaba la proa en las olas, y cuando subía con unas cuantas toneladas de agua sobre ella, ¿no? Pero el efecto contrario es cuando la hélice, el efecto que compone esto, es cuando la hélice queda en el aire. Y cuando la hélice empieza a vibrar en el aire, todo el casco hace... Bueno, les diré, esa noche era una tripulación mercante colombiana. No, los tripulantes no bajaron a su sollado. Durmieron en el comedor con los salvavidas puestos. Yo tenía un camarote de capitán junto a la cámara mayor y podía subir al puente cuando quisiera. Y fue una experiencia inolvidable. Navegar una tormenta en el Caribe es inolvidable. Bueno, nubosidad dispersa, parcialmente nublado, vientos del este hasta 13 nudos, visibilidad buena, marejada con olas de 1,5 metros, va muy bien. Douglas Quintana Rondón, capitán de fragata, oficial de guardia del puesto de comando control de la Armada Bolivariana. Antonio Mejía Ponte, capitán de navío, director de coordinación y control operacional. José Villafaña Valdivieso, contraalmirante, jefe del puesto de comando de la Armada Bolivariana. Bueno, todo de buen viento y buena mar. Bravo Zulu para el Bravo de Conce. Todo como debe ser. Y lo que quiero contarles ahora es algo que se está enrareciendo bastante y que nos lleva nuevamente a escenarios que habíamos visitado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto nos da lugar a una reunión de alto nivel que tiene que ver con Arabia Saudita y los reinos ricos en petróleo. Salgámonos del estereotipo, pero la cosa viene fuerte. Ya verán por qué. Esta reunión significa que Arabia Saudita y el Banco Mundial prometen $300 millones para Yemen. Puede parecer extraordinario, pero déjeme decirle, nosotros no manejamos las sumas que maneja Arabia Saudita, pero por ejemplo, en el periodo especial, el comandante Chávez hizo un aporte de $1.000 millones a la hermana República de Cuba. Ellos no olvidan eso. Pero aquí Arabia Saudita busca su influencia política y trata de demostrar su paternalismo. El Banco Mundial sugirió un paquete total de $500 millones para financiar las importaciones de arroz y trigo para los comerciantes yemeníes, dijo el ministro saudí de Finanzas, Mohamed Al-Jadam. El Banco Mundial preparó un proyecto de plan de reconstrucción para reconstruir la infraestructura destruida, de educación, de salud, de electricidad de Yemen, pero aún no han estimado el costo total según el vicepresidente regional del banco. La guerra de Yemen, que enfrenta al movimiento Houthi aliado con Irán y elementos del ejército contra el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita,
ha estancado en gran medida los diferentes frentes de batalla en todo el país. النقطة الثانية إن إحنا النهاردة لما بنشتغل على إعادة الإعمار. Vicepresidente del Banco Mundial para el Medio Oriente, Hafez Ghanem, dice: en segundo lugar, cuando trabajamos en la reconstrucción, esperamos que dé esperanza a los yemeníes y que empuje esto para lograr la paz en Yemen, que es lo que todos pretendemos. Mientras tanto, en Rusia, India revisa las relaciones bilaterales, pero no hay que olvidar cómo viven los yemeníes, ¿no? Esto es parte de la realidad cotidiana, tremendo. Hemos visto muchas cosas como esta en los frentes de guerra que hemos estado, pero aquí es necesario realmente lo que estaban solidariamente expresando ellos en su acción. No les gusta posar ante las cámaras, ciertamente, a las damas, están siempre cubiertas. Andar con cámaras como corresponsal de guerra en algunos frentes es un problema cuando uno no conoce las costumbres locales, ¿no? Pero así están cocinando al más viejo estilo y tratando de repartir todo lo que tienen. Vean la cantidad de cauchos usados allá al fondo, ¿no? Pueden declarar cuando se les autoriza, pero no pueden mostrar nunca el rostro. Los niños son los prioritarios, así que siguen en buen aspecto, aunque con una mirada muy triste. Muchas personas me preguntan: ¿no es temprano? ¿No deberíamos esperar hasta el final del conflicto antes de comenzar la reconstrucción? Yo les digo que no, por dos razones. En primer lugar, hay áreas de Yemen donde es posible comenzar el trabajo y hay grandes necesidades en estas áreas, decía el vicepresidente del Banco Mundial para el Medio Oriente. Bueno, estamos en la India, obviamente. Rusia e India revisan los lazos bilaterales. Viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Sushma Swaraj, en Nueva Delhi, miércoles 10 de mayo. Rogozin y Swaraj copresidieron la Comisión Intergubernamental India-Rusia sobre cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural y revisaron los avances en las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Se espera que los dos líderes entreguen una declaración conjunta después de la reunión. Rogozin, que se encuentra en una visita de un día, se encontrará también con el primer ministro indio Narendra Modi más tarde en la jornada. Y esto supone, desde luego, un movimiento geopolítico importante. En China, asentamientos fronterizos entre China y el gran cordón del lejano oriente, la ruta y los países hablan de 2,63 billones de yuanes. Y Li Chuan, presidente de la Institución Nacional de Finanzas y Desarrollo, dice: es más que pagos y asentamientos, hay varias áreas involucradas, incluyendo el intercambio de la moneda de China y los de los condados a lo largo de la ruta. Hablan de la ruta de la seda también. Por supuesto, es necesario mencionar a empresas como Ant Financial, que no se hizo conocido en el país hasta los últimos años, pero ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en aquello del cinturón y la ruta de la seda, ¿no? en esta iniciativa. Y luego, es imposible que cualquier país se desarrolle confiando únicamente en el capital extranjero. Ahora vamos a ayudar a mejorar la infraestructura financiera local y hacer más servicios financieros basados en Internet disponible para movilizar y efectivamente los depósitos locales y apoyar a la inversión local, que es lo que se necesita. Los asentamientos transfronterizos de RMB entre China y los países y las regiones a lo largo de la ruta, la vieja ruta de la seda y el cinturón, bajo la categoría de la cuenta corriente, habían superado 2,63 billones de yuanes en junio de 2016, según un informe publicado el martes por un grupo de expertos chinos. En las Naciones Unidas hay interés por los temas y aquí hablaba Antonio Guterres, secretario general. How important is not only to connect
Creo que esto demuestra lo importante que es una visión. Lo importante no es solo conectar a los países, sino conectar a la gente para hacer frente a los retos globales de hoy. Es exactamente haciendo proyectos que están uniendo a países beneficiarios, es decir, infraestructuras que conecten diferentes regiones del mundo. Y así como estamos creando exactamente este tipo de prosperidad compartida del que su presidente estaba haciendo referencia, le responde a la periodista. A otra pregunta. Las impresiones que se realizan, especialmente las impresiones en infraestructura para facilitar el contacto entre los pueblos, facilitar el comercio y el desarrollo, son una muy importante parte de la Agenda 2030. Se relacionan con varios de los objetivos. Por supuesto, es importante hacerlo de la mejor manera posible y es importante hacerlo de la manera que se ajuste plenamente a las estrategias de desarrollo de los diferentes países que se benefician. Así permitiremos que los países lo utilicen de forma positiva. Sus propias estrategias de desarrollo son las que se utilizarán para aprovecharlas. Bueno, Naciones Unidas cumpliendo. Vean ese cruce. Vean este cruce. Estamos con guardacostas de Libia interceptando a buques que pueden tener inmigrantes en el mar, ¿no? Este trabajador de Sea-Watch, Kevin Dugarte, dice: una mañana muy extraña, partimos, encontramos un bote de madera, dejamos al costado de nuestro bote, llevamos chalecos salvavidas al bote de refugiados, nos dimos cuenta de que era masivo el hacinamiento, cientos y cientos de personas en este barco. Entonces nuestro intérprete acaba de empezar a hablar con ellos y averiguar algunos más detalles cuando tuvimos una llamada de alarma del Sea-Watch 2 diciéndonos que nos estaban cercando. Nos estábamos acercando por un buque de guerra libio. Cuando miramos por encima de nuestros hombros, había un barco rápido que acababa de llegar a la zona de Sea-Watch y se dirigía hacia nosotros a gran velocidad y nos cruzó por la proa. En suma, los guardacostas libios devuelven a Trípoli 300 inmigrantes tras un altercado con una ONG que llevaba ese barco. Sea-Watch ha difundido imágenes en las que se aprecia que el barco de los guardacostas pasa a escasos metros de distancia de la organización humanitaria, que junto a otros trabajan en el Mediterráneo Central para salvar la vida de quienes emprenden la peligrosa travesía hacia Italia. Y estamos ahora en París, Francia. François Hollande y Macron conmemorando la ceremonia para transferir el poder. Presidente François Hollande camina hacia el podio y declara: Hollande conmemora la abolición de la esclavitud con la presencia de Macron, Están todos de etiqueta cerrada. François Hollande, que presidió el acto anual que conmemora la abolición de la esclavitud y la responsabilidad de Francia en la trata de negros, agradeció a Macron su participación, que interpretó como una forma de manifestar la voluntad de proseguir con el deber de la memoria. Señor presidente electo, querido Emmanuel Macron, me alegro de que ustedes estén aquí para esta ceremonia, que quería participar como para demostrar su deseo de preservar este deber de recordación y de preparar el futuro mejor. Le devoir de mémoire. Et ainsi de préparer l'avenir. Luego Hollande dice: sí, tenemos que seguir luchando contra las divisiones que dividen a los pueblos. Me refiero a los incluidos, a los que están aquí con las costumbres de hablar, que ponen a las personas unas contra otras, contra el fundamentalismo, contra las tendencias regresivas, contra las divisiones de la sociedad. Y compris ici, contre les discours qui jettent les gens les uns contre les autres, contre les intégristes, contre les obscurantistes, contre les communautarismes. Il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président. Señor presidente, en este Día Nacional nos recuerda que Francia no es más que Francia
cuando habla con la voz de la libertad. Lorsqu'elle porte la voix de la liberté. Porterons avec lui cette ambition. D'où nous viennent? Y luego dice, habla de la idea de la república, ¿no? Il faut toujours avoir un esprit de résistance et de vigilance. La idea de la república que siempre ha sido y será, siempre el mensaje de Francia, le corresponde ahora a usted, señor presidente, querido Emmanuel. De la France. Il vous revient maintenant, monsieur le président, cher Emmanuel, de porter... Corresponde a usted representarlo aquí en Francia, pero también en Europa y en todo el mundo, por mucho tiempo. Viva la República, viva Francia. Vive la République et vive la France. Nuevo presidente francés, François Hollande, ya está en salida. Hollande conmemora la evolución y la evolución de los derechos humanos y la abolición de la esclavitud con la presencia de Macron, ¿no? Presidente saliente, François Hollande. Contre nous de la tiranía, el étendard sanglant élevé. La vieja letra de la tradicionalísima, honradísima marsellesa. Formen sus batallones, marchemos, marchemos, que una sangre impura abreva de nuestra fuente, abreva de nos filons. Se le ha dado una sobria actitud republicana, pero con la presencia de ambos y todo lo que podía darle un poco de lujo mediático a esto. Hollande conmemora la abolición de la esclavitud con la presencia de Macron y el presidente saliente de Francia declaró, más tarde reiteró que en declaraciones a la prensa, esa misma idea de indicar que el presidente electo, quien fue su ministro de Economía de 2014 a 2016, tendrá ocasión de continuar lo que yo he hecho. Oui, c'était une communion philosophique, alors que nous pouvions partager. Sí, fue un momento filosófico que pudimos compartir, también fue una entrega para él, Macron. También hubo sin duda la emoción de una primera aparición como presidente electo, aparte de la ceremonia del 8 de mayo, y hay también la entrega oficial que ocurrirá el domingo, la transferencia de mando, y que incluirá su adhesión y este presente. Se la entrega porque él mismo tendrá que seguir lo que yo comencé. Et donc il était aussi témoin de ce passage, puisque lui-même aura l'occasion de poursuivre ce que j'ai engagé. Tendrá que mostrar voluntad para proseguir con el deber de la memoria y así preparar el futuro. Bueno, transición muy republicana. Bolivia manda un grupo de élite militar a la frontera con Chile. El gobierno boliviano envía un grupo militar de élite, de comandos a la frontera de Chile para frenar el contrabando en medio de tensiones con su vecino sureño. Estamos mandando fuerzas de élite para apoyar la lucha contra el contrabando, la unidad F-10, que es especializada en acciones de control de este tipo de situaciones, con el fin alto de preservar nuestra soberanía, dicen acá, y sobre esta foto me voy a columnar para darles a entender todo el contenido de lo que estamos viendo acá. Sobre este particular, las tropas de Bolivia tenían la función de... Se produce en estos momentos la tensión entre ambos países tras lo sucedido en marzo pasado con fuerzas militares chilenas. Estamos leyendo esto a primera vista, lo acabamos de recibir. Y ahora cambiamos a nuestra Cancillería. Delcy Rodríguez dice, quisieron modificar reglamento de reunión de cancilleres para manipular número de votos a favor de la intervención de Venezuela y salieron derrotados. Delcy Rodríguez, pese a nuevo intento ilegal, los gobiernos intervencionistas en la Organización de Estados Americanos fueron derrotados otra vez.
Fueron derrotados nuevamente los países injerencistas en la Organización de Estados Americanos, OEA, que pretendieron este miércoles atentar contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela mediante acción ilegal contra el reglamento interno. Así lo informó y lo confirmó aquí en este tuit la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Lo escribió, como estamos viendo en su cuenta, @rodriguez.ven. En otro de sus mensajes alertó al secretario general Luis Almagro, pretendió la insólita especie de reconocer beligerancia internacional a las oposiciones de los gobiernos miembros de la OEA. Hay que destacar que a comienzos de abril, el pequeño grupo de representantes de gobiernos derechistas dio un golpe de Estado institucional contra la presidencia pro tempore de Bolivia, usurpando la directiva con un representante de Honduras, que sin embargo no logró sus objetivos de atentar, como lo quería hacer, contra Venezuela. Insistieron en estos días, después de convocar una reunión sin el aval venezolano, la República Bolivariana decidió anunciar su retiro histórico de la OEA y definitivo, además, de esa instancia de la Organización de Estados Americanos. Este miércoles, ya sin Venezuela, el grupo intervencionista volvió a pretender imponer nuevas ilegalidades en el seno del organismo hemisférico y la dignidad del resto de países le propinó una contundente respuesta. La canciller Delcy Rodríguez aseguró que este hecho confirma que Almagro y los representantes de estos gobiernos agrupados en una coalición de derecha están sepultando a la Organización de Estados Americanos. Almagro asegura que en su accionar lícito, la destrucción de la OEA, oficial pasando a ser un bochorno mundial y al multilateralismo, expresó la canciller venezolana. Bueno, y aquí hay un documento que es importante. Gracias, señor coordinador. Aquí hay un documento que es importante y que nosotros no hemos leído. Con un leve retraso, quiero compartir con ustedes esta posición vertical, como es costumbre, a nivel planetario de nuestra Cancillería. Ministerio de la República Bolivariana de Venezuela, del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo. El presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz. Este ardid de mala fe y doble moral evidencia la violación de principios fundamentales de derecho internacional como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación. Resulta absolutamente cuestionable que ante los gravísimos problemas que aquejan al hermano pueblo colombiano, interesante, ¿no? Resulta absolutamente cuestionable que ante los gravísimos problemas que aquejan al hermano pueblo colombiano, las grotescas cifras de violencia, de desapariciones forzadas, de pobreza, exclusión, de incrementos del narcotráfico y de represión, entre otras, perfectamente documentadas por organismos internacionales, se pretenda, en el mejor de los casos, ocultar las responsabilidades del gobierno de Colombia atacando a Venezuela, o sus ataques se utilicen como tarjeta de canje para obtener prebendas de la nueva administración estadounidense. El segundo programa de las Naciones Unidas, y según el mismo, para el desarrollo, PNUD, Colombia es uno de los países más desiguales, ocupando el puesto 12 de 168 países, entre los más desiguales, ¿no? En 168 países está en el puesto 12, es decir, los campeones de la desigualdad, en el ingreso y acceso a la educación y a la salud entre hombres y mujeres. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE,
la población que vive por debajo de la línea de pobreza alcanza el 28%, lo cual representa un aumento del 0,72% con respecto a 2015. Es decir, sigue aumentando. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 2015, incluyó a Colombia en la lista de países con hambruna causada, no es hambre, es hambruna, ya es la etapa superiorísima, causada por conflictos estimados que en un 12% de la población colombiana necesitaba con urgencia asistencia humanitaria. Mientras tanto, estimaciones más recientes confirman que aún un 9% de la población está desnutrida, lo que evidencia la incapacidad del Estado colombiano para atender a su propia población. Organizaciones especializadas en materia carcelaria indican que el número de presos políticos en Colombia está por el orden de las 9.500 personas, 9.500 presos políticos. Esto demuestra que el Estado colombiano encarcela a sindicalistas, documentalistas, estudiantes, artistas, campesinos, maestros, luchadores sociales, bajo montajes judiciales, con la finalidad de criminalizar la lucha social y política. El Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 60.630 personas desaparecidas, 60.630 personas desaparecidas en Colombia en los últimos 45 años. Esto equivale a 112 personas desaparecidas cada mes, a 4 personas desaparecidas por día, y adicionalmente el pasado 30 de abril de 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que en los primeros 4 meses del año han sido asesinados 41 defensores de los derechos humanos en Colombia, es decir, 3 defensores de derechos humanos asesinados cada día en Colombia. Resultado necesario, recordar también que según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de 2015, pero publicado en junio de 2016, Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos, con 6,9 millones de desplazados, productos del conflicto interno, que ha perturbado la paz en este hermano país durante más de 7 décadas. Pero aún más grave resulta el incremento en un 37% de la producción de cocaína en Colombia, según cifras publicadas en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 de las Naciones Unidas. Informe que transversaliza además el aumento en la incidencia de delitos transfronterizos y de criminalidad paramilitar. Ante esta contundente evidencia, llama profundamente la atención que el presidente Santos se pronuncie sobre el modelo de desarrollo venezolano, que entre otras le ha merecido ocupar el lugar 71 de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 2016 PNUD, que supera ampliamente a Colombia, ubicada allá en el puesto 95. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el doble rasero y el sesgo del gobierno colombiano para atacar a Venezuela, al tiempo que hace un nuevo llamado para que, en aras de la paz y de las buenas relaciones entre vecinos, y en función de que esto así ocurra, las buenas relaciones entre vecinos deban desarrollarse en función de la hermandad histórica entre nuestros pueblos. Desistan de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, respeten los principios del derecho internacional y atiendan las gravísimas dificultades que atraviesa su población antes de pretender dar lecciones de democracia y de derechos humanos a Venezuela. Caracas, 8 de mayo del 2017. ¿Será por casualidad que 5.600.000 colombianos decidieron caminar porque no tenían con qué? Decidieron caminar y aquí, en esta zona de nuestra querida, contaminada y única, cruzar la frontera hacia Venezuela y tratar de hacer aquí una vida que no tienen allá. Bueno, el documento que acabamos de leer, a primera vista, nos acaba de llegar, pese a que tenía un retraso en lo que respecta a dossier,
parece que nos exime de todo comentario, excepto que desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. No envíen comunicados a Telesur porque no nos llegan, están muy ocupados, envíenlos a lo que nosotros siempre les mostramos y tengan la seguridad de que los leo todos. Tal vez no pueda contestarlo todo porque debo agradecer emocionado la abrumadora cantidad con que están llegando. Pero me he dedicado un fin de semana a ponerme al día y seguiré poniéndome al día. Trataré de cumplir. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier en Canal 8 Venezolana de Televisión, Caracas, Venezuela. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.